Entonces, esos serían como marco en rojo, los que pueden ver ahí en la pantalla que está a mi mano izquierda. Esos son los dos conceptos que todavía faltan alcanzar consenso. ¿Cuál es la propuesta que tiene el gobierno respecto de medidas que deben consultarse? Ustedes tienen ahí los textos también en sus carpetas. Quise aquí transcribir la interpretación de eso para que el texto está escrito, lo podemos leer también. Cada uno en sus carpetas tiene los textos que señalan, que señalan el texto propiamente tal, que fue el mismo que mostró recién Enrique Marinao. Así que, no sé dónde está. Aquí está. No, bueno, está por aquí abajo. Aquí está, perdón. En sus carpetas lo van a poder ver, ¿cierto? Me refiero a, está en la página número 3, los proyectos de inversión. Después vamos a ir al tema, pero y en la página número 2, las medidas a ser consultadas, ¿ya? La página número 2 al final dice medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas. Esa es la propuesta del gobierno, ¿cierto? Que fue la que transcribió en la página, o sea, en la diapositiva Enrique. Yo lo que quiero plantear ahora, ¿qué es lo que nosotros entendemos? ¿Cuál es el concepto que está detrás de esa medida? De la definición. El concepto que está detrás es que nosotros consideramos que deben consultarse aquellas medidas que sean decisiones con algún grado de discrecionalidad. ¿En qué sentido? Hay ciertas medidas que, de acuerdo a la ley, la autoridad, si se cumplen ciertos papeleos, ciertos requisitos, la autoridad no puede rechazar. No puede, por ejemplo, eso nos sucede desde pedir un carnet de identidad hasta, por ejemplo, si alguien se gana un subsidio de tierras. Si alguien se gana un subsidio de tierra, no se puede después consultar la entrega de tierra, porque ya esa persona se adjudicó el subsidio de tierra. Y por tanto, ahí no hay discrecionalidad una vez que esa persona ya se adjudica ese subsidio de tierra. Después, por ejemplo, hay otras materias también. Entonces, nosotros, nuestro primer concepto habla de la discrecionalidad. El gobierno propone que solo se consulten las medidas administrativas que sean decisiones con algún grado de discrecionalidad de la autoridad para ser dictada, o sea, donde hay un espacio de negociación. Eso es en el fondo el concepto. El concepto es donde el gobierno o los organismos públicos tienen algún espacio para poder generar un diálogo, generar una negociación y tomar una decisión distinta como resultado del proceso de la consulta. Hay ciertas medidas, como decía, que no obran en esa misma línea porque por ley uno tiene que cumplir ciertos requisitos y tiene que entregar esos permisos, ¿cierto? Por ejemplo, el certificado de calidad indígena. El certificado de calidad indígena es una medida que la CONADI, si se cumplen ciertos requisitos, la CONADI tiene que entregar el certificado de calidad indígena. No puede consultar la entrega de un certificado de calidad indígena, porque si no iría contra la ley. Porque si la persona cumple los requisitos, hay que entregar ese certificado que es una persona reconocida por los pueblos indígenas. Entonces, lo importante, yo quizás quería plantear un poco el espíritu de la propuesta del gobierno, es que exista alguna discrecionalidad donde el gobierno o el Estado pueda tomar una decisión distinta y no tenga que directamente, ¿cierto?, seguir el procedimiento que está únicamente establecido en una ley, porque si hace lo contrario sería ir contra las leyes. Todas ellas, y que sean decisiones finales y de alcance general. Cuando hablamos de alcance general, yo quizás quisiera precisar algo que hace un rato atrás entiendo que quizás no fue bien retratado. Nosotros no hablamos que sea de alcance general, que tenga que afectar a todos los pueblos indígenas o a todo un pueblo indígena, sino que es el concepto, que afecta a más de una persona. No es que tenga que afectar a todos los pueblos indígenas. Tiene que afectar a más de una persona en su calidad de pueblos indígenas, pero no significa que sean todos los pueblos indígenas los afectados. Y la decisión final, ¿por qué? Porque la decisión final nosotros contemplamos que es la decisión que finalmente autoriza
o que genera el impacto real. Hay una serie de decisiones que vienen previamente a la aprobación final de un proyecto, ¿cierto? O incluso también a la dictación de una medida. Hay una serie de decisiones que son previas a esa decisión final y esas nosotros creemos que consultar todas esas medidas no es el espíritu que existía, ¿cierto?, en el convenio 169. También podríamos ahí después señalar algunos de las recomendaciones que muchas veces también hace el propio relator de Naciones Unidas, donde establece que la consulta se entiende que todas las medidas producen algún tipo de afectación, directa o indirecta, pero hay que definir primero cuáles son las medidas que realmente producen afectación directa. Esas son las que deben consultarse y por tanto nosotros estamos intentando interpretar con esta definición que las medidas que producen afectación directa son aquellas, primero, que tienen que cumplir con que tengan algún grado de discrecionalidad, o sea, que sean consultables, y segundo, después voy a ver el tema de la afectación directa. Y adicionalmente, están los proyectos de ley que afecten significativamente o exclusivamente a los pueblos indígenas en su calidad de tal o parte de estos proyectos. ¿Qué me refiero yo? Por ejemplo, no estamos hablando un proyecto de ley solo para los pueblos indígenas, sino que hablamos, por ejemplo, de proyectos de ley que tengan partes referidas a los pueblos indígenas, como la Ley de Fomento Forestal, que es una ley general de la República, ¿cierto?, pero tiene un capítulo exclusivo respecto de los pueblos indígenas. Nosotros obviamente entendemos que esos capítulos exclusivos de los pueblos indígenas deben consultarse. Después viene el concepto de afectación directa, que hay un tema ahí, yo creo que hay quizás una lectura que no se ha entendido de la propuesta del gobierno. El gobierno ha hecho entrega de una definición de afectación directa, lo que pasa es que ha hecho una conjunción de conceptos. Afectación directa y medida administrativa los ha transformado en un solo concepto. ¿Cuál es el concepto nuestro de afectación directa? Es que sean aquellas medidas que producen un impacto significativo y exclusivo sobre los pueblos indígenas en su calidad de tales, afectando el ejercicio de sus tradiciones, sus costumbres ancestrales, prácticas religiosas, culturales o espirituales, o en la relación de estas con sus tierras indígenas. Y ahí es donde nosotros diferimos de lo observado quizás por los pueblos indígenas respecto de que no está el concepto territorio, porque nosotros sí creemos que al hablar de el ejercicio de las tradiciones y las costumbres ancestrales, las prácticas religiosas, culturales o espirituales, eso no necesariamente tiene que llevarse a cabo en sus propias tierras. También puede llevarse a cabo en tierras que no sean propiamente tierras indígenas, sino que sean tierras donde ellos desarrollan sus prácticas ancestrales y culturales. Ahora, llevándolo a la práctica, ¿qué significa esto? ¿Qué cosas, algunos ejemplos de medidas que se deberían consultar con esta nueva normativa? Primero, reformas a la CONADE. Segundo, ¿cierto?, reformas a la ley indígena. Cualquier reforma a la ley indígena debiese consultarse. Reformas constitucionales referidas a los pueblos indígenas. Cualquier reforma constitucional referida a los pueblos indígenas debiese consultarse. Una nueva institucionalidad indígena. Si a futuro hablamos de un consejo de pueblos, de un ministerio, de una subsecretaría, de todas esas materias que se puedan hablar, obviamente que esas medidas deben consultarse. Entran dentro del concepto de una medida discrecional que produce la afectación. Consejo de pueblos indígenas, también, obviamente es una medida que para dictarla tendríamos que consultarla. Proyectos de participación política indígena, también habría que consultarlos. Programas de educación intercultural bilingüe, todas esas medidas habrían que consultarlos. Reglamentos o decretos que regulen temas referidos a pueblos indígenas, como por ejemplo este reglamento, el Reglamento General de Consulta. Es un reglamento general de consulta indígena que regula la forma de implementación de la consulta indígena y obviamente tendría que consultarse. ¿Qué otros más? Por ejemplo, cosas que hoy día no estaban dentro de la normativa vigente, como el 124. El plan de manejo forestal, un plan de manejo forestal que afecte el ejercicio de las tradiciones y cultura de los pueblos indígenas. También tendría que consultarse. Hay un caso bastante emblemático en Concepción, por ejemplo, del Cerro Colo Colo.
cuando la municipalidad, ¿cierto?, procedió a dictar una medida para cortar unos árboles que estaban, ¿cierto?, en el Cerro Colo Colo, en una tierra que no era exclusivamente indígena. Esa medida no se consultó. Bueno, de acuerdo a esta nueva normativa, esa medida sí debería consultarse. Sí debería consultarse porque efectivamente ese lugar era un lugar cultural, ¿cierto?, de patrimonio, donde también los pueblos indígenas efectuaban sus tradiciones, y obviamente ahí también consideramos que sí deben consultarse ese tipo de planes de manejo forestal que se realizan en lugares donde hay no solamente tierras indígenas, sino también donde los pueblos indígenas realizan sus tradiciones, ¿cierto?, y también sus costumbres. Las áreas apropiadas para la acuicultura, esas también son medidas que deberían consultarse. Hoy día yo les cuento y se los quiero contar bien directamente, de acuerdo al 124, nosotros no deberíamos consultar ninguna de estas, ni un plan de manejo forestal, ni una planificación territorial, por ejemplo, un plan de desarrollo urbano, por ejemplo, una zonificación del borde costero. Por ejemplo, hay una serie de medidas que hoy día sí entrarían en materia de consulta indígena. Un área apropiada para la acuicultura, hoy día si nosotros queremos consultarla, lo estaríamos consultando al margen de la ley. Y por eso nosotros queremos regularizar y queremos consultar esas materias. Porque creemos que un área apropiada para la acuicultura que se imponga, por ejemplo, en sectores donde hay comunidades indígenas, y eso es lo que estamos haciendo hoy día en Punta Arenas, por ejemplo, en Magallanes, estamos consultando la creación de un área apropiada para la acuicultura. Algo que en la práctica, y quiero ser bien honesto, lo estamos haciendo al margen de la ley, si uno podría decir. El decreto 124 no nos permite consultar un área apropiada para la acuicultura, pero nosotros vimos que efectivamente esas áreas apropiadas para la acuicultura afectaban a las comunidades cahuéscar, ¿cierto?, y yaganes y mapuche huilliche de la región de Magallanes, y había que consultarlas. Entonces, en esos casos nosotros hemos visto que hay ciertas medidas que deben consultarse y que de acuerdo a la normativa vigente hoy día están quedando fuera. ¿Qué cosas, por ejemplo? Creación de áreas de desarrollo indígena, esas sí están contempladas. Proyectos de ley que sean dirigidos para los pueblos indígenas y que tengan capítulos referidos a dichos pueblos también. Medidas que produzcan efectos sobre el patrimonio de los pueblos indígenas. Por ejemplo, la salida de un moai a París, que en la isla de Pascua se consultó la salida de un moai a París. Bueno, de acuerdo a la normativa vigente, eso no se debió haber consultado. De acuerdo al 124, el Estado pudo no haber consultado esa medida. Nosotros creemos que eso no debe suceder. Si uno tiene la posibilidad, o sea, si esa es una medida discrecional. El Estado pensó en que era bueno en ese momento o que era interesante mover un moai a París, pero eso es una decisión discrecional del Estado y no tiene por qué hacerlo. Entonces, obviamente, de acuerdo a la normativa vigente, se decía, no hay que consultarlo. Nosotros vimos que sí había que consultarlo porque es algo que afecta el patrimonio de los pueblos indígenas, el patrimonio cultural, no solamente el patrimonio de tierra indígena. Entonces, nosotros queremos también incorporar este tema. Si no incorporamos estos aspectos y mantenemos hoy día lo que está vigente, que es el 124, no se podrían ni consultar ni las áreas apropiadas para la acuicultura, ni las medidas como la relocalización de un moai. También, por ejemplo, en la zona norte, las concesiones de bienes nacionales. Existen concesiones de bienes nacionales que están en la zona norte y lo hemos hecho en el sector de San Pedro de Atacama para crear un parque astronómico en San Pedro de Atacama. Eso es una concesión que es, en el caso de las concesiones de bienes nacionales, son actos que son discrecionales del Ministerio de Bienes Nacionales y por tanto esos actos también tienen que consultarse. De acuerdo a la normativa vigente hoy día, que es el 124, no debiesen consultarse. De acuerdo a nuestro criterio, sí debiesen consultarse. Y por tanto también hemos avanzado y hemos hecho consulta en esas materias. Nosotros hemos consultado la creación de un parque astronómico en San Pedro de Atacama, la creación de un parque eólico también en esos sectores en la zona norte. Entonces hay una serie de materias que hoy día, con la normativa del 124, y me gustaría repetirlo, está quedando fuera de consulta
y con esta nueva normativa o con la nueva propuesta del gobierno estarían quedando insertas y estarían consultándose. ¿Qué sucede con los proyectos de inversión? Ahora para dar también paso a Rodrigo Benítez para que pueda explicar, ¿cierto?, el tema ambiental. Respecto a los proyectos de inversión, nosotros proponemos que primero incorporar una consulta indígena especial. Hoy día, la normativa vigente, no la que está en trámite en Contraloría, no considera consulta indígena. Eso significa que la normativa que hoy día está vigente considera solamente una participación ciudadana para todos los ciudadanos de Chile, dependiendo de el nivel de afectación que produzca un proyecto. De ahora en adelante, la nueva normativa ambiental que está en trámite en Contraloría propone por primera vez incorporar una consulta indígena. ¿Qué significa eso? Que si hay una comunidad indígena involucrada, ya no va a ser suficiente una participación ciudadana, sino que además se va a tener que hacer una consulta indígena especial y diferenciada con los pueblos indígenas. Y por tanto, se van a tener que hacer dos materias. Una participación ciudadana con los ciudadanos afectados, más una consulta indígena especial con los pueblos indígenas. ¿Y qué cosa además estamos proponiendo? Que esa consulta que se haga en el sistema de evaluación de impacto ambiental se haga respetando las 5 etapas que ya explicamos, ¿cierto?, anteriormente en la propuesta, o sea, en el panel anterior. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Tiene que haber una consulta indígena en el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Y cómo tiene que hacerse? Tiene que hacerse de acuerdo a la normativa general, o sea, de acuerdo a las etapas que hemos definido, con autoconvocatoria, con planificación, con convocatoria, con diálogo. Entonces, es una cosa nueva y bueno, ahí va a poder explicar un poco más Rodrigo. ¿Qué cosas todavía nos distancian? Y después quizás, una vez que finalice la presentación Rodrigo, yo quería ahí abordar, pero para ver si es que nos queda tiempo, por último, primero que exponga él. Muchas gracias.